Hola respiratoreños, ¿cómo vamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Virres. Mi nombre es Carlos Valencia. Recordarles como siempre las redes sociales. Como siempre agradecerles el tiempo dedicado a este espacio. Estamos en Instagram como Terapia Respiratoria Hispano y como Bioresp. El día de hoy con un episodio que es algo extraño, la asociación que hice con esto, pero pues revisando unas vainas por ahí, leyendo unas vainas por ahí, llegó como a mí esta idea de por qué no poder crear un lenguaje común y más universal, por llamarlo de alguna forma, relacionado con la ventilación mecánica. ¿Y esto por qué? Porque desafortunadamente en ventilación mecánica hay una terminología muy ambigua relacionada con pues, las casas médicas que realizan estas tecnologías. Entonces cada casa médica pues le pone el nombre que quiere a su tecnología y es válido porque pues estamos en una sociedad de mercado en la que lo que importa es diferenciarse, ¿cierto? Pero hace muchos años un señor de apellido Zamenhof, polaco, en el siglo XIX, se le ocurrió en Europa crear un idioma en el que fuera todo más fácil de entender para generar unión. ¿Esto por qué? Pues a ver, la Europa del siglo XIX no era un lugar muy chévere, no era un lugar muy agradable para nacer. En aquella época, a diferencia de lo que pasa ahora, en esa época se estaban desintegrando imperios, habían países desarticulados, países que ni existían. O sea, muchos de los países que conocemos ahorita y damos como una realidad y primer mundo en esa época no existían. O sea, hay países latinoamericanos, de hecho los países latinoamericanos son mucho más antiguos que algunos de estos países europeos, nuevos, no de los antiguos, pero ese señor, médico, oftalmólogo, se le ocurrió crear una lengua en la que todos pudiésemos, bueno, pudieran en aquel entonces llegar y que sea un poco de unión para que todos se unieran, y por eso le colocó a este idioma creado el Esperanto, relacionado pues de la palabra del español esperanza, porque él pensaba y creía firmemente que un idioma común podría generar unión y esperanza a la segregación o la desarticulación que había en ese entonces en este continente. El Esperanto fue creado con algo muy básico, de 16 normas gramaticales, sin artículos, como el unos, unas, o sea, algo muy básico con raíces de palabras alemanas, inglesas, francesas, de español, o sea, con palabras que todas las personas que normalmente pues, tienen un idioma, como en la mayoría de los lugares del planeta, pues estuviese muy familiarizado con esto y fuese mucho más fácil poder pronunciarlo y así llegar a la unión para que todos se pudiesen comunicar y pueda haber cooperación. Porque muchas veces el problema es de comunicación, ¿cierto? Y él tenía esa esperanza. Él lo creó en su primer libro, que como le llamó, primer libro, bien, una persona sensata, chévere, no muy pretencioso con los nombres de sus libros, simplemente le puso primer libro y ahí se fue y expresó lo de este idioma. Que pues bueno, al hoy desafortunadamente no es tan popular, pero sí hay muchas personas que lo están hablando, revisando por ahí alrededor de 2 millones de personas en el planeta, eso es bastante, y pues es una idea que ahí va. Unas personas podrían decir, no, pues esto de una lengua común para todo el mundo lo podría estar haciendo el inglés. Y sí y no, el problema es que el inglés es una lengua que para personas que no tienen unas raíces puntuales de su idioma, como los asiáticos o de otras áreas del planeta, se les dificulta muchísimo. Si algunas personas que tienen lenguas latinas se les dificulta, imagínate pues para alguien que ni siquiera la simbología es la misma, entonces pues digamos que no, es un poco complicado por ese lado. ¿Y por qué lo traigo a colación y relacionado con la ventilación mecánica? Porque desafortunadamente con la ventilación mecánica pasa algo parecido, por decirlo así, que es el tema de comunicación igualitaria. En los modos
convencionales, los que todos conocemos, el asistido controlado, el SIMB, el presión control, no pasa nada. Y está bien, porque son los más antiguos. Pero en los llamados nuevos modos ventilatorios, pues que de nuevos no tienen nada, porque ya tienen 20, 25 años, desafortunadamente este lenguaje asociado a las casas creadoras, cada quien se quiere diferenciar y es válido, siempre lo he dicho, pero desafortunadamente esto ha causado un poco de, no sé, desgregación, por llamarlo así. Muchas personas se confunden o nos confundimos en el momento de utilizar determinados parámetros, porque muchos modos que son muy parecidos, por no decir iguales, pero pues que cada casa médica le pone su nombre puntual, genera una confusión impresionante y desafortunadamente de ahí el poco uso. ¿Y qué pasa? Pues es claro que la evidencia habla de que los modos no convencionales no muestran mayor diferencia con los modos convencionales, pero yo creería que esto también pasa en ocasiones por el desuso, porque no se utilizan como normalmente se utilizan los otros, porque pues, ¿cuál es el mejor modo que se debe utilizar? Pues el modo que se debe utilizar, o el mejor modo del planeta, es el que manejen todos los que están en una unidad de cuidado intensivo, que tengan un paciente ventilado. Ese es el mejor modo. Si hay uno que es genial, una eminencia manejando, no sé, un modo no convencional como el PRBC, pero es solamente él, pues no pasa nada, porque los turnos son continuos y en 12 horas, 6 horas de un turno, pues no va a pasar mucho. Como dicen por ahí las abuelitas, una golondrina no hace llover. Entonces lo ideal es que todos manejen el mismo idioma, y esto lo digo por mencionar un modo puntual, pero entendiendo la creación y la razón de ser de los modos no convencionales, que básicamente fue integrar estos modos convencionales, modos duales, modos con liberación de presión, modos controlados por volumen, regulados por presión. Bueno, todos estos modos que conocemos: ventilación con liberación de presión, ventilación, asistencia de fugas, bueno, pues, modos que van relacionados con el tema de la actividad eléctrica del diafragma, bueno, una cantidad de modos que todos hemos escuchado, pero que desafortunadamente pocos hemos utilizado, porque de acuerdo a la tecnología o al lugar en el que estés en el planeta, pues va a haber una tecnología disponible y así mismo van a haber estos ventiladores. Entonces, desafortunadamente, al cada casa querer diferenciarse, no hay una unidad, entonces no hay un lenguaje común. Y esto no debería pasar, creería yo, porque desafortunadamente, pues estamos, no desafortunadamente, afortunadamente estamos trabajando con vidas, pero desafortunadamente, pues por generar, pues no nos podemos o no podemos afectar al resto. Se supone que la salud debe ser igualitaria y se le debe entregar lo mismo a todas las personas. Entonces, creería yo que sería bueno en algún momento que este idioma común, puntualmente en ventilación mecánica estoy hablando, esto es algo muy propio, muy de Carlos Valencia, esto no se lo estoy escuchando a nadie, sino que es algo que se me ocurre a mí, se debería hablar un mismo idioma. Entiendo que también hay muchas personas que lo han comentado, pero se ha expresado mucho, se ha expresado muy poco, perdón. Entonces, ¿esto cómo nos podría ayudar? Nos podría ayudar porque habría una comunidad internacional unida, estaríamos personas clínicas tanto como personal ingenieril, porque obviamente estamos muy de la mano, comunicarnos de una forma más clara, se evitarían muchos errores relacionados con seguridad por confusiones de terminología, y esto podría involucrar a entes desde los más básicos a nivel local hasta nivel internacional, como es la OMS, crear lugares de estudio mancomunados para que todas las personas que quisieran aprender de ventilación mecánica a nivel internacional pudiesen manejar el mismo idioma, y no importase si alguien viene de tal latitud y otro de tal latitud, que cuando se encuentren y se enfrenten a este paciente y a esta ventilación mecánica, todos puedan hablar el mismo idioma, y así pueda haber un lenguaje mancomunado en el que la colaboración internacional de muchas personas pueda ser la mejor, pues finalmente para nuestro paciente. Entonces, esto es lo que les quería decir el día de hoy. Agradecerles como siempre el tiempo. Llévense esta idea en la cabeza, piénsenla, rumienla,
Y de pronto no hoy, no mañana, no en 2 años, no en 5 años, no en 10 años, quién sabe, pero qué bonito fuese que en algún momento esto se hiciera realidad. ¿Para quién? Para la vida humana como tal. Entonces nada, les agradezco el espacio, el tiempo. Recordarles mi nombre, Carlos Valencia, terapia respiratoria hispano. Estamos en Instagram, estamos en redes sociales. Nos vemos en la próxima.